Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal. En este tutorial voy a enseñaros a hacer esta sudadera unisex que podéis hacer tanto para mujer, para hombre como para niño o niña. ¡Empezamos! Para hacer esta sudadera unisex vamos a utilizar como referencia una sudadera que quede exactamente igual como queremos que quede la sudadera que estamos haciendo. Vamos a doblar esta sudadera por la mitad dejando la espalda para afuera y la vamos a sujetar doblada con alfileres. Vamos a poner la sudadera doblada sobre una hoja de papel, haciendo coincidir el doblez de la sudadera con el margen de la hoja de papel. Vamos a marcar con lápiz todo el contorno de la sudadera. En este caso vamos a marcar el escote de la espalda sin tener en cuenta el cuello que lleva la sudadera. Para ello vamos a poner un dedo sobre la costura del cuello. Vamos a levantar el cuello y vamos a hacer una marca en este punto. Vamos a repetir este proceso hasta tener suficientes puntos como para poder trazar la curva del escote. Para marcar la curva de la sisa vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el cuello. Vamos a poner un dedo sobre la costura de la manga, vamos a levantar la manga y vamos a hacer una marca en este punto. Vamos a repetir este proceso tantas veces como sea necesario para poder marcar la curva de la sisa. Si la parte inferior del jersey está fruncida, vamos a tener que tirar un poco para poder marcar bien el costado de la sudadera. Para que veáis mejor cómo vamos a marcar el bajo, aquí he introducido el clip en el que hago el patrón de la parte delantera, pero la parte de la espalda se haría exactamente igual. Vamos a marcar donde está la costura del puño inferior en la parte del centro del jersey y vamos a hacer una línea perpendicular al margen del papel en este punto. Puede ser que el puño tenga una forma curva, por esto os digo que es suficiente con que marquéis donde está la costura en la parte central del jersey y a partir de aquí tracéis una línea recta y perpendicular al margen del papel. A partir de esta primera línea podemos hacer una segunda línea que marque el bajo de la sudadera. En mi caso he hecho esta segunda línea a 5 centímetros de la primera porque es lo que mide de ancho el puño de la parte inferior de la sudadera. De esta manera, si un día no quiero añadir el puño de la parte inferior, tendré la medida tomada. A continuación vamos a repasar todas las líneas que hemos marcado y vamos a cortar este patrón, marcando dónde iría el doblez de la tela y si el patrón corresponde a la espalda o al delantero de la sudadera. En este caso, este patrón corresponde a la espalda. Para hacer el patrón de la parte delantera de la sudadera podemos seguir el mismo procedimiento que hemos seguido para hacer la parte de la espalda o bien podemos copiar el patrón que hemos hecho para la parte de la espalda y solamente marcar el escote delantero y la sisa delantera, que sería lo único que sería diferente del patrón de la espalda. Para poder hacer el patrón de las mangas vamos a trazar primero una línea recta, que será el centro de la manga. Vamos a colocar sobre el papel la manga de la sudadera, haciendo coincidir el doblez de la parte superior de la manga con la línea que hemos trazado. Sujetamos la manga al papel con alfileres y vamos a trazar todo el contorno de la manga. En este caso tengo el delantero de la sudadera para arriba, con lo cual estoy marcando la parte de la manga que corresponde con el delantero de la sudadera. Cuando quitemos la manga vamos a marcar sobre el papel la parte que hemos trazado, en este caso la parte delantera, y vamos a repasar todas las líneas que hemos marcado. En la parte inferior de la manga, en este caso también voy a añadir el ancho del puño de la manga, por si un día no quiero añadirle el puño y quiero tener la medida tomada en el patrón del largo exacto que tiene que tener la manga. Ahora vamos a marcar la parte de la manga que corresponde con la espalda de la sudadera.
sudadera. Para ello colocamos sobre el papel la sudadera teniendo la espalda para arriba y colocamos la manga de manera que el doblez superior quede sobre la línea que marca el centro y repetimos el mismo proceso que hemos seguido para marcar la parte delantera de la manga. Para cortar la tela, en esta ocasión he doblado la tela de manera que los orillos queden en el centro de la tela. De esta manera tengo un doblez de tela en cada uno de los costados de la tela y puedo colocar los patrones del cuerpo así como veis. Como en esta ocasión quiero añadirle puño a la parte inferior de la sudadera, lo que he hecho ha sido doblar el patrón por la línea que hemos trazado en la parte inferior, la línea que marcaba el inicio del puño. Vamos a colocar los patrones de manera que aprovechemos al máximo la tela. Para ello los acercamos al margen inferior dejando como mínimo 1 centímetro para el margen de costura. Vamos a cortar todo el contorno del patrón dejando este centímetro o centímetro y medio para margen de costura. Para cortar las mangas vamos a doblar la tela solamente una vez a lo largo del ancho y solamente lo que sea necesario para poder cortar las mangas. No necesitamos doblar la tela por la mitad. Y vamos a cortar dejando 1 centímetro o centímetro y medio para margen de costura. Antes de quitar el patrón vamos a marcar el centro de las mangas con un piquete y vamos a marcar con tiza la parte de las mangas que corresponde con la espalda de la sudadera. Vamos a enfrentar el derecho de la espalda con el derecho del delantero de la sudadera y vamos a sujetar con alfileres los hombros para después coserlos con una puntada en zigzag pequeña y estrecha y remallando el margen de costura con una puntada en zigzag más ancha y larga. Si tenéis remalladora podéis coser esta sudadera 100% con ella. Para colocar las mangas tenemos que tener en cuenta que la parte de la manga que corresponde con la espalda de la sudadera tiene que ir unida a la parte de la espalda de la sudadera. Vamos a ir sujetando con alfileres la manga al cuerpo de la sudadera, empezando por enfrentar el piquete de la manga a la costura del hombro. Vamos a coser las mangas con las mismas puntadas que hemos utilizado anteriormente. A continuación vamos a coser los costados de la sudadera y el bajo de las mangas. Para ello primero vamos a sujetar con alfileres empezando por enfrentar la costura de la sisa. Para hacer el puño de la parte inferior de la sudadera vamos a cortar una tira de tela de 12 centímetros de ancho. Para saber el largo que tiene que tener esta tira de tela vamos a medir el contorno de la parte inferior de la sudadera. En mi caso mide 118 centímetros y vamos a multiplicar esta medida por 0,8 o 0,85. En mi caso lo multipliqué por 0,85 y en total tuve que cortar esta tira de tela con un largo de 100 centímetros. Este cálculo es aproximado y depende de lo ajustado que queréis que quede este puño en la parte inferior de la sudadera. Vamos a enfrentar los costados cortos de esta tira de tela y vamos a coserlos. Ahora vamos a marcar los cuartos de la parte inferior de la sudadera y los cuartos de la tira de tela. A la vez que marcamos los cuartos de la tira de tela, vamos a doblarla a lo largo del costado corto.
A continuación vamos a enfrentar el puño al derecho de la parte inferior de la sudadera y vamos a sujetar con alfileres los cuartos. Para terminar de sujetar el puño podemos pedirle a alguien que nos ayude sujetando 2 cuartos y tirando de ellos. De esta manera vamos a poder terminar de sujetar con alfileres el puño a la sudadera. Cuando ya tenemos la parte inferior sujetada con alfileres, ya podemos coserla con las mismas puntadas que hemos utilizado anteriormente. Para hacer los puños de las mangas también vamos a cortar una tira de tela de 12 centímetros de ancho. Para saber el largo que necesitamos para hacer el puño, vamos a tomar esta medida poniendo la tira de tela alrededor de la muñeca y añadiendo 2 centímetros para margen de costura. En mi caso, el rectángulo de tela para hacer el puño mide 19 centímetros en el costado largo y 12 centímetros en el costado corto. Vamos a doblar este rectángulo de tela enfrentando los costados cortos y vamos a coserlos. Vamos a doblar los puños a lo largo del costado corto y vamos a marcar los cuartos. También vamos a marcar los cuartos en la parte inferior de las mangas. Vamos a enfrentar el puño al derecho de la manga y vamos a sujetarlo por los cuartos. Así es como quedaría el puño sujetado solamente por los cuartos. Ahora podéis hacer lo mismo que os he enseñado anteriormente pidiendo ayuda a alguien o directamente lo podéis coser a máquina tirando un poquito de él de manera que el ancho del puño quede igual de largo que el ancho del bajo de la manga. Este clip es del tutorial anterior y os lo pongo para que veáis cómo coloco el puño para coserlo a máquina. Para hacer el cuello vamos a cortar una tira de tela de 6 centímetros de ancho. Para saber el largo que tiene que medir esta tira de tela, vamos a medir el contorno del escote de la sudadera y a esta medida la vamos a multiplicar por 0,8. Yo la multipliqué por 0,85 y el cuello quedó un poco desbocado, así que os recomiendo que multipliquéis por 0,8. Además, a esta medida tenéis que añadirle 2 centímetros para margen de costura. A continuación vamos a doblar la tira de tela enfrentando los costados cortos y vamos a coserla. Vamos a marcar los cuartos del cuello y vamos a sujetarlo doblado con los alfileres que marcan los cuartos. También vamos a marcar los cuartos del escote de la sudadera. Vamos a enfrentar el cuello al derecho del escote de la sudadera y vamos a empezar sujetando el cuarto que está en la costura del cuello al cuarto que está en el centro de la espalda. A partir de este punto vamos sujetando los demás cuartos. Por último, vamos a coser el cuello utilizando las mismas puntadas que hemos utilizado anteriormente y tirando un poquito de él. Y aquí tenéis el resultado de esta preciosa sudadera que le hice a mi marido para las fiestas de Navidad. Espero que os haya gustado muchísimo este tutorial y ya sabéis que si es así me ayuda muchísimo que le deis like al vídeo, que me dejéis vuestros comentarios por aquí abajo, que os suscribáis a mi canal y que le deis a la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal. Si hacéis este proyecto os invito a que compartáis vuestras fotos en el grupo que tenemos en Facebook o que me las mandéis en Instagram. Ya sabéis que me encanta ver todas vuestras creaciones. Ahora ya sí me despido de todos vosotros, nos vemos en 2 semanas con un nuevo tutorial.